Introducción. Turbidez. La turbidez es una unidad de medida de transparencia en líquidos. Ha sido reconocida como un indicador simple y básico de la calidad del agua. Se ha utilizado para controlar el agua potable, incluida la producida por filtración durante muchas décadas. La medición de la turbidez implica el uso de un haz de luz con características definidas para determinar la presencia semicuantitativa de material particulado presente en el agua o en el fluido en el que estemos midiendo. Todo con este aparato. El haz de luz se conoce como un haz de luz incidente. El material presente en el agua hace que el haz de luz incidente se disperse y esta luz al dispersarse detecta y cuantifica la relación con un patrón de calibración del mismo aparato. Ya nos dice pues cuántas partículas tiene el fluido que estamos midiendo. ¿Qué es la turbidez? También conocida como turbiedad, es una medida del grado en el cual el agua pierde su transparencia debido a la presencia de partículas en suspensión. Cuantos más sólidos en suspensión hay en el agua, se verá más sucia y su turbidez será mayor. La turbidez es considerada una buena medida para saber la calidad del agua. ¿Cuáles son las causas de la turbidez? Hay varios parámetros que influyen en la turbidez del agua. Algunos son como fitoplantación, sedimentos procedentes de la erosión, sedimentos resuspendidos del fondo. Esto se causa porque los peces al nadar mueven el agua y hace que lo que esté en el fondo se eleve. Descarga de efluentes, crecimiento de algas y escorrentia urbana. Medimos la turbidez. La turbidez se mide en NTU o unidades nefelométricas de turbidez. El instrumento usado para su medida es el nefelómetro o turbidímetro, que mide la intensidad de la luz dispersada a 90 grados cuando un rayo de luz pasa a través de una muestra de agua. La unidad usada en tiempos antiguos eran las JTU, unidades de turbidez de Jackson, medidas con el turbidímetro de vela de Jackson. Esta unidad ya no está en uso estándar. En lagos, por ejemplo, la turbidez se mide con un disco SEGI. Este es un disco blanco y negro que se deja caer en el agua atado a una cuerda. Se anota la profundidad que el disco alcanza hasta que se pierde de vista, y eso proporciona una estimación del nivel de turbidez con la que cuenta el lago. Bueno, a mí me tocó hablar acerca de las consecuencias que hay al tener una alta turbidez en el agua. Como sabemos, las partículas suspendidas absorben calor de la luz del sol, haciendo que las aguas turbias se vuelvan más calientes, y así reduciendo la concentración de oxígeno que hay en el agua. Como sabemos, el oxígeno se disuelve mejor en el agua que es más fría. Además, algunos organismos no pueden resistir la vida en el agua que está más caliente. Las partículas en suspensión se dispersan la luz. De esta forma decrece la actividad fotosintética en las plantas y algas, la cual contribuye a bajar la concentración de oxígeno más aún. Como consecuencia de la sedimentación de partículas en el fondo, los lagos, como que no son tan profundos, se colmatan más rápido. También sabemos que los huevos de peces y las larvas de los insectos son cubiertas y sofocadas. El siguiente tema que vamos a abordar es acerca de cuál es la máxima turbidez permitida en el agua para el consumo humano. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, jamás se debe de exceder los 5 NTUs. El NTU, como ya lo vimos anteriormente, es las unidades nefelométricas de turbidez, y lo ideal es que sea menor a un NTU. Esa es lo que marca la OMS para que pueda ser permitida para el consumo humano. Bueno, yo les voy a platicar acerca del desarrollo práctico y en cómo fuimos elaborando esta práctica. Primero, antes que nada, pues utilizamos nuestra tarjeta Arduino, como ya venimos trabajando durante todo este semestre, y un nuevo sensor que va a ayudarnos para la medición de la turbidez. Vale. Sin más preámbulos, voy a empezar a grabar mi pantalla. Bueno, como pueden ver aquí, entonces tenemos nuestra tarjeta Arduino
Ese es el codificador que ayuda al sensor a esos datos analógicos a transformarlos en digital con ayuda del Arduino. Y este, amigo, es el que nos ayuda a hacer el sensado de la turbidez. Bueno, voy a dejar de compartir mi cámara de esta y voy a compartir el código. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos nuestro sketch para la medición de nuestra turbidez en ciertas sustancias, y tenemos dos variables. Tenemos una función para hacer el cálculo de las NTUs. Sí, porque falta recalcar que muchos de los algoritmos que encontramos en el internet solo hacen el sensado, pero de la tensión, o sea, del voltaje, pero nunca hacen la conversión de ese voltaje con respecto a los NTUs, ¿vale? Aquí sí lo hicimos. Entonces tenemos nuestra variable global para las NTUs. Tenemos nuestro entero, que es el valor del sensor, y un flotante, que es para nuestro voltaje. Aquí es como hace un rato les mencionaba, esto solo es para tener el voltaje con respecto a lo que se está sensando. Aquí pues imprimimos voltaje con respecto a los NTUs. Y aquí viene lo interesante, que es la función para la conversión de nuestra tensión en NTUs. Según la página oficial del sensor, bueno, este no es el sensor oficial que vende dicho componente. Este sensor pues, es uno chino, más barato. Pero, según la página oficial del sensor, esta es la ecuación para transformar nuestro voltaje a NTUs y tener así la unidad de medida de la turbidez como es debido. Sin más preámbulos, vuelvo a abrir mi monitor serie. Aquí ven que ya está sensando. Ahorita no estoy sumergiendo el sensor en nada. Voy a volver a compartir mi pantalla, que lo cerré. Y tenemos aquí otra vez el sensor, ¿no? Entonces voy a agarrar mi primera muestra, que va a ser agua sucia de casa, y sumergimos el sensor. Basta decir que no se debe de sumergir completamente, porque si tú lo sumerges, obviamente, pues vas a quemar pues, los componentes que están adentro. Y como vemos, empieza a descender la tensión cuando está sensando en la pantalla y suben los NTUs. Ahorita estamos en 2646, 2646. Así va variando hasta que se estabiliza. Eso es por poner una muestra. Ahora permítanme, voy a poner la segunda muestra. Y va a ser un vaso de agua simple. Igual, lo sumergimos y cambia, ¿no? Aquí, si se dan cuenta, la tensión aumenta. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que con respecto, si hay más luz en el líquido, vamos a poder obtener más tensión. Por ejemplo, acá era agua oscura, entonces desciende la tensión, o sea, el voltaje. Ahora, por ejemplo, nuestra última muestra, que es con la leche. Entonces lo sumerjo. Y aquí es un caso bien curioso. Aquí baja hasta 0.03, y los NTUs bajan a negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que no encontramos en esta leche ninguna partícula. Al contrario, está demasiado pasteurizada. Aquí se puede ver que sí se trató como se debe la leche, porque tenemos NTUs valores negativos. Bueno, eso sería todo. Ahora, esto ya es la parte experimental. Si comparto lo que vimos en clase, tenemos que aquí tuvimos, por ejemplo, para el agua simple, tuvimos un voltaje de 3.53 volts con un promedio de 1966.19 NTUs. Y en el agua
Bueno, en las aguas negras tuvimos un voltaje de 1.85 y un valor de NTUs de 2436.72 NTUs. Y en la leche, como les mencionaba, de ahí descendió demasiado el voltaje y tenemos hasta en valores negativos los NTUs. Graficando tenemos esto. Como pueden ver, pues aquí empieza lo de la leche y cómo sube hasta llegar a lo del agua simple. Bueno, eso sería todo de mi parte y hasta luego.